Bueno, muy bien, arrancamos otro capítulo con el querido profesor Martínez Fran. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo te va? Demasiado bien, espectacularmente bien en esta calurosa tarde, aunque la lluvia se nos hace un poco esquiva, pero bueno, es la niña y las mujeres son así de caprichosas. Complicadas. Como estábamos hablando recién con el profe un poquitito detrás de cámara, hoy queremos hablar un poco del tema. Creo que fue hace 2, 3 días, no sé por qué hace 2, 3 días estaba pasando que todo el mundo estaba eh, criticando, insultando a Cristóbal Colón, ¿verdad? Y vi inclusive una chica con una española, ¿verdad? Con una remera que se quitó una selfie y decía, España os pide perdón. O sea, a los indígenas, supongo, ¿verdad? ¿Y vos qué opinás de eso, profesor? Nosotros somos responsables, tenemos que pedir perdón a la cultura indígena por algo que pasó hace, ¿cuántos años ya? Cerca. 500, 500 y piquito ya, ¿eh? Y nosotros tenemos que pedir perdón. 518 años creo para ser exactos. Bueno, entonces tendríamos que pedir perdón por eso. O sea, es algo que hay que festejar el descubrimiento de Cristóbal Colón. Bueno, de hecho que si no era por él, ahora no íbamos a estar hablando acá, ¿verdad? O quién sabe qué iba a pasar. ¿Qué opinas vos al respecto, profesor? Bueno, primeramente, es un problema de la cultura contemporánea y de hace pocos años nada más, el ser muy epidérmicos, el ser demasiado sensibleros. Y por acá yo creo que también es un uso y abuso de las diversas ideologías que han surgido últimamente. Lo cierto es que, primeramente, no podemos negar la historia, ni negar la historia, ni olvidar la historia, ni renegar de la historia. Recién decías, si no hubiese sido por Colón, quién sabe qué seríamos ahora mismo. Bueno, es que lo que somos ahora, nos guste o no, el pasado, lo que somos ahora se debe precisamente a ese pasado. También hay una tendencia como que de borrón y cuenta nueva, de olvidar el pasado. Y bien lo estaba diciendo el Papa Francisco en esta última encíclica, que también es bastante polémica porque la mayoría no está entendiendo, pero yo estoy perfectamente de acuerdo con él cuando dice que hay una tendencia a olvidar el pasado. Él usa la palabra desconstruir el pasado y empezar de cero. Y eso no se puede. Por más que se pretenda eso, no se puede, porque somos el futuro de un ayer. Y ese ayer fue protagonizado por hombres que tuvieron sus virtudes y que tuvieron también sus graves defectos. Yo no puedo borrar la historia, no puedo renegar de la historia. Soy fruto de esa historia. Ahora, es también, según mi punto de vista, una cuestión muy simplista y en historia no caben los simplismos. Miren que la historia es una manera también de filosofar, en el sentido de que es una ciencia que busca la verdad. Y en la historia, como ciencia, no caben las ideologías, a pesar de que las ideologías pueden instrumentalizar la historia para llevar agua a su molino, porque decía aquel historiador francés, no hay historia, hay historiadores. Y en eso tenemos Sí. que tener mucho cuidado porque muchas veces nos venden como un hecho verdadero lo que solo es interpretación de unos pocos. Entonces la historia como ciencia no admite o no debe al menos admitir ideologías. Va detrás de una verdad objetiva y negar ese pasado o renegar de ese pasado es renegar de nosotros mismos. O Así sea, que, profe, sí, te interrumpo y dijiste algo muy, 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 muy importante. La ciencia no es subjetiva. no La debe ser, ciencia, no. ¿verdad? Y ahora, como vos decís, es como que todo es muy emocional. La gente juzga los hechos de acuerdo a las emociones y no es tanto así, ¿verdad? Así mismo.
Todo tendemos a interpretarlo de una forma epidérmica. Y yo creo, bueno, forma parte de un todo también, una democracia que creo que desde el arranque no la supimos dirigir, no la supimos orientar y nos tomamos demasiadas libertades y entendemos que la democracia implica darle el gusto a todos. Y no es así, no es así. Mira, Platón había dicho, y Platón no era muy amigo en cuanto a este sentido de la democracia, pero él decía, la democracia no consiste en darle el gusto a todos, no consiste en la voluntad de todos, sino de la mayoría. Exactamente. Ahí está el tema y nosotros queremos comprender que a todos se les tiene que dar el gusto. Y últimamente apareció una palabra mágica, es una varita mágica. Vos usás esa palabra mágica y se te tienen que abrir todas las puertas indefectiblemente. Y la fórmula mágica es discriminación. Cualquiera que usa el término mágico, me discriminan, ya está, ya está. Ay, Yo puedo arruinar a una persona, puedo arruinar a una institución, puedo arruinar a un país usando la bendita frase me discriminan. Y porque se supone que tienen que darme el gusto a mí, que eso es la democracia, tienen que darme el gusto a mí. Repito las palabras de Platón. Democracia implica esencialmente voluntad de la mayoría, pero no le puedo dar el gusto a todos. así Y la es. interpretación de la historia se volvió también así de epidérmica, que no me gusta lo que hizo este personaje y está mal y lo condeno. O sea, Pero amigos, somos profesor, frutos de eso. eso que dijiste, ahí me discriminan. ¿Sabes dónde vi que estaban atacando a Cristóbal Colón? Viste que ahora está este tema de Black Lives Matter, ¿verdad? Del racismo, contra el Sí. racismo, y que le tildaban al de racista, ¿verdad? Y ahí vi argumentos y contraargumentos, ¿verdad? Por ejemplo, vi que decía, la verdad, o sea, no sé si llamarle racista, porque racista es, de hecho creo que es equivocado luego llamarla a tratarle a Colón de racista, porque no creo que lo que hizo lo haya hecho porque le odiaba a los indígenas morenos, es ridículo, ¿verdad? Claro. Pero ahí, por ejemplo, vi unos argumentos que decían que el ser humano lleva la conquista en su interior, o sea, el ser humano siempre que encuentra algo diferente, que él no pueda controlar, va a intentar dominarlo, siempre que tenga las posibilidades. Y yo justo estaba leyendo este libro, profe, que solo te leíste ya, de Animales a Dioses, Ah, sí, sí. y de, ¿cómo se llamaba? De Noah Harari. Y muy interesante lo que una parte dice. Aprendí algo que no sabía, que me sorprendió. Yo, por ejemplo, no sabía que el Neandertal y el Homo sapiens coexistieron. Sí, señor. Eso, por ejemplo, yo no sabía. Yo pensé que era, imagínate, aprendí ahora a mis Que 25 uno era años. la evolución del otro. Claro, o sea, venía Sí. uno, después el otro, después el otro. Y eso, por ejemplo, yo, hija de mí, no sabía. Y ahí entró lo interesante. ¿Qué pasó entonces si el Homo sapiens y el Neandertal coexistieron? ¿Por qué el Neandertal dejó de existir? ¿Verdad? Y lo que menciona es que ahí no se sabe, no se sabe el hecho, ¿verdad? Mencionó uno que ya no me acuerdo, que era un motivo así X, para que veas cómo nos acordamos y prestamos mayor atención a las cosas morbosas y densas. Mencionó Sí. de que el Homo sapiens le erradicó al Neandertal, ¿verdad? ¿Y por qué puede ser esto? Porque era diferente. Tengo entendido que el Neandertal era más grande y más fuerte. O sea, si vos le ponías a un Homo sapiens y a un Neandertal frente a frente, el Neandertal le liquidaba. Pero ¿qué pasa? El Homo sapiens que describe Harari ya era como nosotros. O sea, ya podía plantear una estrategia. O sea, tuvieron un encuentro los neandertales, le liquidaron a unos cuantos Homo sapiens, los Homo sapiens se fueron rajando. Volvieron a encontrarse, a pelear, pero el Homo sapiens ya tenía una estrategia para vencerle, ¿verdad? Entonces dije, bueno, suena interesante, pero después estuve otra vez viendo. Cuando tengo tiempo libre, me paso viendo videos, leyendo. Siempre parece que hay algo interesante que aprender, ¿verdad? Y menciona un tipo que su canal de YouTube se llama Migala. Después te va a pasar, profe, es muy interesante. Mexicano es. No sé si te quiero contar
y decime vos si es cierto, menciona que el ser humano, a lo largo de la evolución, que pasaba el tiempo, cuando vos analizás los cadáveres del hombre, no hay prácticamente signos de violencia entre los cadáveres, ¿verdad? Porque él se estaba planteando, el hombre es violento, el hombre intenta conquistar al otro, ¿verdad? Porque sí. Y lo interesante es que él plantea que el hombre, a medida que iba evolucionando, cuando recién empezaba, ¿verdad? ¿Cuál era su enemigo? Su enemigo era la naturaleza, los depredadores, conseguir alimento, preparar fuego, bla, bla, bla. Y a medida que pasaba el tiempo y el hombre iba dominando a la naturaleza, empezaron a aparecer problemas entre los hombres, ¿verdad? Entre el ser humano. Y cuando especialmente pasaba esto, cuando el ser humano ya empezó a hacer agricultura y habían tribus de agricultores que, por ejemplo, tenían reservas de alimento, qué sé yo, y una tribu de nómadas, recolectores pasaban ahí cerca, invierno, tengo hambre, y estos tienen de más. Y ahí empezaban los asesinatos. Y lo increíble es que cada vez que pasaban, se analizaban cadáveres de muchos años de diferencia, y poco era, iba aumentando hasta que eh, prac- creo que era 10.000 años, de ahora a 10.000 años atrás, aumentó exponencialmente. Y en nuestros tiempos, ni hablar, vos que sos historiador sabrás todas las guerras que hubieron ahora. Y no es por, no, las guerras no son por algo tan sencillo como racismo. ¿Por qué? Es por recursos, por cosas. Entonces, decir que Cristóbal Colón se fue a los indígenas por racista a quitarle, a buscar recursos, no es medio, es totalmente estúpido, creo yo, ¿verdad? Un poquito larga la idea, pero para que se entienda. Sí, se entiende perfectamente. Hay algunos aspectos de la historia, porque vuelvo a recalcar, en gran medida la labor del historiador es la del filósofo, porque después de todo, y a pesar de cuantas fuentes tengamos, ni vos ni yo estuvimos ahí para testificar con toda certeza esto pasó. Lo que hacemos o tratamos de hacer es reconstruir el pasado lo más fiel que pueda, gracias a las fuentes, los documentos, los restos materiales, etcétera. Y cuando no se nos cierra el panorama, es como un puzzle, ¿no? Un rompecabezas, que vos estás armando un rompecabezas sobre la mesa, ¿no? Es la labor del historiador. Y estás armando, y a medida que vas completando, vas notando el panorama. Vamos a suponer, bueno, esto parece ser agua, es un mar, seguís armando. Bueno, esto parece un barco, perfecto. Y de pronto se te acabaron las piezas. Se te acabaron las piezas, pero tu rompecabezas no quedó completo. Sin embargo, te permite adivinar lo que tendría que haberse armado, gracias a las piezas que sí tenías. Pero hay un rango, hay un margen en donde el historiador prácticamente tiene que tratar de adivinar, de suponer y de concluir, ¿no es cierto? Y ahí vienen las teorías, las hipótesis y las teorías. Por ejemplo, si vamos a arrancar desde ese principio, hay cosas tan interesantes y tan apasionantes. Y por cierto, la historia hoy día está patas para arriba. Te cuento bien, Alexis, la historia está patas para arriba. Se tiene que reescribir. Allá en los años 60, aquel famosísimo libro, ese bestseller mundial llamado El retorno de los brujos, de Louis Pauwels y Jacques Verger, que estrenaban lo que ellos llamaban el realismo fantástico, escribían lo siguiente: en historia, como en física nuclear, prepárense para las grandes sorpresas. Y ahora se está descubriendo esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros manejamos siempre, la historia comienza en Mesopotamia, hace 5.500 años. Hace pocos años se encontró al sur de Turquía aquellos restos de la ciudad de Göbekli Tepe que tienen 12.000 años de antigüedad. ¿Qué cosa? Una ciudad, una estructura, un trazado arquitectónico de 12.000 años. Eso nos descoloca totalmente. Quiere decir que lo que creíamos saber es totalmente falso. No es así. Hace poco tiempo también se encontró allá en Alemania, en el famoso bosque de Teutoburgo, la armadura romana más completa que se haya encontrado hasta hoy. Hace poquito nomás.
¿Y qué sucede? Que lo que nosotros pensábamos en tecnología romana, que recién se había desarrollado hacia el siglo III de la era cristiana, se encontró en un campo de batalla del año 9 antes de Jesucristo. Es decir, que los romanos habían llegado a esa tecnología 200 o 300 años antes de lo que creíamos. O sea, nos vamos encontrando con sorpresas que nos caen en la cuenta de que no es como creíamos. Y no. La historia cambia. Es decir, el hecho pretérito no puede cambiar, eso es inmutable, pero lo que va cambiando es nuestra interpretación al respecto, porque vamos descubriendo cosas nuevas. Eso que mencionaste, lo del hombre neandertal y los cromañones, a fin de cuentas la Biblia tenía razón cuando nos cuenta el caso de Caín y Abel, porque Caín mató a Abel, porque lo que se cree hoy es que eran dos especies humanas diferentes, porque el antropólogo te va a decir no se puede hablar de razas humanas. Para empezar, lo racismo, pero si entre los seres humanos no hay razas, no, hay una sola raza, la raza humana. Es error decir raza negra, raza blanca, entre los seres humanos no hay razas, somos la misma especie. Sin embargo, en la prehistoria sí hubo dos razas humanas diferentes y coexistentes. Eso siempre creíamos, que primero vino el hombre de Neandertal, el Homo sapiens, y luego el hombre de Cromañón, el Homo sapiens sapiens, que evolucionó y se convirtió en lo otro. Pero los últimos estudios nos dan cuenta de que coexistieron y el uno mató al otro. Hubo de pronto, hasta donde se logra deducir por el estudio de los hallazgos, una auténtica invasión de cromañones desde el sur europeo y arrasan a los focos neandertales que estaban en el norte y los masacran, los extinguen. Ahora, lo que parece paradójico y grave es que los neandertales pareciera haber sido más adelantados que los cromañones. ¿En qué sentido, profesor? En todo sentido, en todo sentido. Fíjate, el resto neandertal más antiguo que fue hallado tenía el cuerpo totalmente tatuado. Conocían la técnica del tatuaje. Tenía vestidos confeccionados, chaquetas de cuero y pantalones, no túnica, pantalones confeccionados, hilo y aguja. Calzaba mocasines de cuero. También usaba una gorra de lana. Tenían un morral y en ese morral, en esa bolsa, tenía hierbas medicinales. El cuerpo fue hallado casi enterito porque quedó congelado, muerto de un flechazo que recibió en la espalda. El hallazgo de ese cuerpo justamente nos hizo cambiar totalmente la teoría. Parece que los neandertales eran más avanzados que los cromañones. ¿Y qué es lo que pasó? Y bueno, la fuerza bruta. La fuerza bruta. Una gran invasión de elementos cromañones desde el sur europeo simplemente arrasó con los neandertales, quedando una sola raza, y nosotros descendemos de esa raza, el hombre de Cromañón o el hombre sapiens sapiens. Parecía que somos descendientes de la raza más agresiva. Si es por esto, entonces, imagínate, si vamos a estar pidiendo perdón por lo que Colón hizo, bueno, tenemos que pedir disculpas por ser Homo sapiens también. Pero, o sea, es estúpido, claro. Pues primero vamos a pedirle disculpas a los neandertales. Vamos a pedirle disculpas a los neandertales. Primeramente, porque está pues el famoso efecto mariposa. Está el efecto mariposa. Imagínate, vos tenés que pedirle a Alexis perdón a tu hijo. ¿Por qué? Y porque cuando tu hijo nazca, ¿qué tal si le va mal? ¿Qué tal si las cosas no le salen como él quiere? Y te venga con el cuento, yo no pedí nacer. No pedí nacer y nací gracias a vos o por tu culpa. Así que pedime perdón por haberme traído al mundo. Hombre, es tan estúpido como eso. Entonces, enfocándonos un poco en el tema, vamos sobre Colón. Que Colón ni tenía la más pálida idea de lo que se iba a encontrar. Partamos de ahí. Colón no sabía que se iba a encontrar con un continente nuevo y con todas esas poblaciones. No tenía ni la más pálida idea. Vamos a empezar diciendo que Cristóbal Colón murió, muerte acaecida en la ciudad de Valladolid en el año 1506, murió convencido de haber llegado a la India, la China y el Japón. Paradójicamente, Colón jamás se enteró que descubrió América. Por eso él llamó indios
a los habitantes de este continente por la convicción de que había llegado a la India. Ese era su objetivo, ese era su propósito, llegar a las famosas tierras de las especierías y al destino donde conducía la famosa ruta de la seda. Pero ellos tenían que ir por mar, porque los turcos musulmanes les habían cerrado a los europeos todos los caminos terrestres. Entonces Colón quiere llegar al Asia por mar y su objetivo bien claro: Cathay, Zipango y la India. O sea, China, Japón y la India. Ese era su objetivo. Por lo tanto, él no tenía intenciones de conquistar nada, ni de someter a nadie. Le salió por sorpresa, absolutamente por sorpresa, cuando llega a estas tierras el 12 de octubre. Por eso se levantó la polémica, porque hace pocos días estábamos recordando el descubrimiento de América. Él piensa que está llegando a las primeras islas del imperio del Gran Khan, como le conocían los europeos del Renacimiento al emperador de la China. Colón pensó que estaba llegando al imperio del Gran Khan y luego consistiría en adentrarse tierra adentro. Y es impresionante, pero no se puede culparle tampoco a Cristóbal Colón de haber cometido esas equivocaciones, porque si hoy uno compara el mapa del Oriente Lejano, imaginariamente dónde está China, dónde está la India, dónde está el Japón, con el Caribe, donde está Cuba, Venezuela y Panamá, lugares tocados por Colón, como que coincide geográficamente, coincide. Entonces, cuando Colón llega al archipiélago del Caribe, las Bahamas y las Antillas Mayores, él piensa que llegó al archipiélago del Japón. Navegando un poco más al sur, llega a las costas de Venezuela. Piensa que acaba de llegar a las costas de China. Y navegando un poco más al oeste, llega a Panamá. Y piensa que llega a las costas de la India. O sea, coincide. Claro que él no sabía que esto era un continente nuevo. Es más, esos descubrimientos, esos hallazgos, más le confirmaron a él de que había llegado a donde pretendía llegar. Ahora, el sometimiento de los indios, primeramente, no era objetivo de Colón. El historiador no se basa en películas, ojo con esto. Lamentablemente, el gran maestro de historia que tiene hoy la cultura contemporánea es el cine. Sí. Y lo poco que sabemos de historia es porque vimos una película al respecto, pero las películas son tremendamente fantasiosas y tendenciosas, de acuerdo a la opinión del director. Y bueno, vamos a los papeles, vamos a los documentos, las famosas capitulaciones de Santa Fe que firma Colón con los Reyes Católicos, donde vamos a descubrir que el primer interés que tenía Colón era de orden religioso. El primer interés de Colón era, según reza en esos documentos, llevar el evangelio de Jesucristo a los pueblos que jamás oyeron del mismo. Profe, te interrumpo. Ese era el primer objetivo, sí. Ese primer objetivo, pregunto, ¿no será que era una manera de dejar en papel que, o sea, el objetivo real son los recursos, pero poner así queda más lindo? O realmente, o sea, yo pienso, capaz y Colón sí, él realmente quería llevar el evangelio, pero ¿será que esas cabezas, las cabezas, los reyes, ellos realmente estaban interesados en llevar el evangelio o en recursos? No, mira, vuelvo a insistir en esto. Vamos a los documentos y no a los datos superficiales. Hoy vemos muchas películas y leemos demasiados cuentos y creemos, por ejemplo, que en la época de pura onda quemaban viva a la gente. Ah, es bruja, vamos a quemarla en la hoguera. No era tan sencillo como eso y no entendemos por qué tanta crueldad en esa época, por qué tanto ensañamiento, y nosotros decimos desde nuestra conciencia de hoy, pero esa es una barbaridad. Eso es algo que jamás debieron de permitir o de hacerlo. Bueno. Pero el historiador lo primero que hace es ponerse en los zapatos de esa persona. Y si vamos a esa época, por ejemplo, el miedo a las brujas
Eso era real. Para nosotros es una ficción, pero en esa época el miedo era real. Tanto así que las primeras quemas de brujas, y esto cualquier historiador lo puede constatar por documento, las primeras quemas de brujas fueron populares. Antes de la Inquisición, que se creó en 1200 y pico, ya la gente quemaba brujas. El pueblo per se, lo que hoy llamaríamos un linchamiento. ¿Por qué? Y era una época de miedo, de carestía, de enfermedad, de hambre, de angustia. Y cuando había una persona sospechosa de atraer la desgracia a esa comunidad, es bruja. Y se Claro. formaba la comisión garrote, ataban a la persona a un árbol y le prendían fuego. Es decir, el miedo era real. Pero así como el miedo era real, la fe también. Por increíble que nos parezca. Sí, reyes que cometieron actos de suma crueldad, pero que al tiempo también tenían fe. Es que hay que comprender que la fe también es una cuestión que va madurando. La comprensión del Evangelio hoy es la misma que hace 500 o 1000 años. Eran hombres de fe, pero a su manera. Ahí le tenés a los reyes católicos, que no se llamaban de balde reyes católicos, porque justamente su primer objetivo es el catolicismo. Y cosa de sorprender, si uno se pone a bucear en las biografías de un Carlos V o de un Felipe IV, etcétera, eran hombres increíblemente religiosos. Y uno va a decir, déjate de joder, pero con todos los atropellos que cometieron, bueno, una vez más, ubícate en la época y en la comprensión que se tenía de los hechos en la época. En cuanto a Cristóbal Colón, yo creo que su finalidad, su primer propósito era sincero. Te cuento una cosa que quizás te sorprenda también. ¿Sabías que se había iniciado el proceso para canonizar a Cristóbal Colón? Se inició el proceso. O sea que era un hombre que justamente era muy piadoso, tanto así que se le inició el proceso. ¿Y si estamos ante un santo? Claro que justamente el Vaticano pone ese proceso para ir filtrando si realmente fue un hombre con virtudes de santidad o no, y por el camino se dieron cuenta de que Colón, bueno, no era tan virtuoso que digamos, pero por decirte, si se le inició el proceso, quiere decir que ya había previamente una vida de un cristiano sincero por lo menos. Así que en Profe, el caso de Colón yo creo que sí, era su primer objetivo. ahí Sí, dijiste algo interesante, se desvirtuó un poquitito y te quería sí. contar. ¿Conoces vos lo que hizo Cristóbal? Seguro conoces, ¿verdad? De la Luna Roja. Ajá. Yo estuve viendo, seguramente le conoces, a Neil deGrasse Tyson. Es el que dirigía este programa Cosmos. Ah, sí, 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 sí. Él le estaba contando lo que hizo Cristóbal y demasiado, demasiado, o sea, eso es lo que yo digo, cuando vos tenés superioridad intelectual y superioridad, vos podés hacer lo que querés. Y él agarró y creo que fue, él se fue y vino varias veces, ¿verdad? De 4 América. veces. 4, bueno, en 4. la tercera era. Él tenía que volver, pero no tenía recursos para la vuelta. ¿Y cuánto por ahí toma? No sé si sabes, ¿cuánto le tomó llegar, por ejemplo, de América otra vez a volver a España? A España era, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos Un meses? mes. Un mes. Un mes. Bueno, él no tenía recursos, ¿verdad? Entonces se fue y les dijo a los indígenas de ahí, les dijo que necesitaban los recursos. ¿Me pueden dar, por favor, los recursos para que yo me vaya? Y no, porque ya llega el invierno y no tenemos suficientes provistas para aguantar. Entonces él sabía que en una semana iba a haber un eclipse y que la luna se iba a poner roja. Y le dijo, si ustedes no me dan sus recursos para mi ida, mi Dios, que es más poderoso que su Dios, va Yo, a... dijo él, yo ocultaré la luna, dijo. Ah, sí, así lo dijo. Yo Bueno, ocultaré la luna. y dijo que se iba a volver roja como la sangre. Y evidentemente que los indígenas, algunos se habrán asustado porque, hija, vienen en barcos, tienen armas, pero otros habrán dicho que se vaya a cagar ¿verdad? Y correctamente, una semana después pasó eso y le dieron todo. Ahora, si Sí, esa tribu aguantó el invierno, no sé, pero él consiguió lo que quería. O sea, no era, o sea, ahí lo que dijiste no era tan virtuoso. Me pareció más una historia
llamativa. Pero ¿cómo dijo exactamente? Porque lo que yo vi dijo, mi Dios, que es más poderoso que su Dios, va a hacer eso. Pero él dijo, Mira, yo ocultaré. Colón se jugó y tuvo suerte, porque si hubiese intentado ese mismo truco de haber llegado a la península de Yucatán y de haberse encontrado con los mayas Y, y les hubiesen amenazado de eso, los mayas lo hubiesen dicho, tú tonto, eso llamarse eclipse, claro, porque los claro. mayas tenían tablas y tablas, sabían perfectamente, pero justo se encontró en aquella isla con un pueblo que no tenía un conocimiento astronómico muy avanzado y bueno, creó aquella sorpresa, ¿no? Después Colón va a caer también en otros desmanes, pero que la gente no entiende porque saca de contexto el hecho. Por ejemplo, allí en las Antillas se le vienen encima los indígenas, los ven como invasores y se forma un gran ejército y se les vienen encima. Y Colón, gracias a que había llevado armas de fuego y caballos, logra derrotar, creo que era contra el cacique Watanabe, logra derrotar a los indígenas y captura a una gran cantidad de ellos. ¿eh? Captura a muchos. Y dice Colón, ¿qué hago con ellos? Si los mato, esto será un crimen, porque son prisioneros y sería matarlos a sangre fría. Yo no puedo hacer eso. Yo voy a dar cuenta a Dios si derramo sangre inocente. No puedo matarlos. Liberarlos. ¿Para qué los voy a liberar? Se van a reorganizar y me volverán a atacar. Y si no puedo liberarlos y no puedo matarlos, ¿qué se supone que haga? Y lo único que se le ocurrió en ese momento, declararlos esclavos. Ahí comienza la esclavitud. Pero Ah, lo que la mayoría no sabe es que Colón optó por eso para no matarlos, para no matarlos. Posteriormente, los reyes católicos van a enterarse de esto y va a ser una de las causas ya de discusión por Colón, porque en una carta que le dirige la reina Isabel le dice, España tiene súbditos, pero no tiene esclavos, así que libérenlos de inmediato. Y ahí Colón tiene que explicar por qué hizo todo aquello. Pero como que ya dio el primer paso, ya. ahí ya se queda como Colón trajo la esclavitud. Pero hay que estudiar siempre el contexto profundo detrás del hecho y entender al personaje, sus motivaciones y por qué hizo realmente algo. Profe, ¿qué tribu? O sea, dos preguntas. ¿Con qué tribu se encontró? Y apenas llegó, ya los indígenas le vieron como invasores y al primer encuentro ya hubo pelea o cómo No, fue. no, no. En un primer momento no. Fue visto más bien como un bicho raro. Él desembarca en una isla del archipiélago de las Bahamas, una isla que hoy se llama Gatling, pero los indígenas llamaban Guanajaní, la isla de Guanajaní. Y Colón le bautizó con el nombre de San Salvador. Esa fue la isla en la que desembarca el 12 de octubre de 1492, donde se produce el descubrimiento propiamente dicho. Y los indios los miraban como seres extraños. No hubo una actitud agresiva de momento. Ahora, el primer signo de violencia o de resistencia se dio en Santo Domingo, porque cuando terminó su primer viaje, digamos su primera expedición, y tuvo que volver a España en diciembre de 1492, la nave Santa María se hundió. Vino una fuerte tormenta, estrelló la nave contra unos arrecifes y naufragó. De modo que solo quedaron dos para volver a España, la Pinta y la Niña. Y estas carabelas eran barcos pequeños, tenían una capacidad máxima para 30 personas cada uno. Y la más grande, que no era una carabela, era una nao, era un poco más grande, era la Santa María, la nave capitana, la de Colón, y justo esa se hundió. En conclusión, ¿qué pasaría con los tripulantes del Santa María? No había, literalmente, no había lugar para ellos, ni en la Pinta ni en la Niña. Entonces tenían que quedarse a esperar. Nosotros vamos a volver, pero ustedes mientras tanto van a esperarnos aquí mismo.
Y ahí construyeron un fuerte que sería el primer asentamiento europeo en América, un fuerte que quedó terminado el 25 de diciembre, razón por la cual Colón lo bautizó como el Fuerte de la Navidad. Y ahí quedó esperando la tripulación de Santa María mientras la Pinta y la Niña con Colón volvían a España. Cuando volvieron al año siguiente, solo encontraron los restos del fuerte. Durante ese tiempo el fuerte fue atacado por los indios, fue incendiado, fue destruido y todos los españoles muertos. Ahora, profe, ¿qué tribu era? ¿Qué tribu era? ¿Qué indios eran? Y hay una tribu grande que es la familia de los arahuacos, que se vuelven a subdividir en un montón de naciones pequeñas. Pero los arahuacos están diseminados por las costas de Venezuela, Perú, las Antillas menores, incluso hasta las mayores. Yeah. Arahuacos. Y parece que la destrucción del fuerte de la Navidad tampoco fue gratuita. Así que en ausencia de Colón, estos españoles que quedaron ahí empezaron a cometer ciertos abusos, ciertos atropellos contra los indios, como quien dice, se acabó la paciencia y los indios reaccionaron contra ellos. Ese sería el primer acto, digamos, de agresión que se da en el Nuevo Mundo. Pero porque los indios se sintieron agredidos, se sintieron atropellados. A partir de ahí empiezan a verlos como invasores. Y desde ahí fue pelea tras pelea tras pelea. No porque, fíjate, las comunicaciones no son como las de hoy, ¿no? Eso fue un hecho aislado en Santo Domingo, pero los indios de las otras islas no tenían forma de enterarse de qué había pasado, de modo que más bien eran mirados como extraños, con rareza, y empezaron rápidamente a comerciar el lenguaje internacional del gobierno, internacional del mundo, ¿verdad? Del universo, que es el comercio, intercambiar objetos, y eso hacía que los indios se acercaran a ellos. Claro. Hoy también nosotros decimos, pero qué estafa, cascabelitas y espejitos por oro y plata. Bueno, hay que tener en cuenta también que para los indios el oro y la plata no tenían ningún valor. Ellos le daban mucho más valor a las cosas, por ejemplo, a los tejidos que tenían los españoles, que a un pedazo de oro y plata que para ellos no tenían ningún sentido. Consulta ahí referente al oro. Yo estuve leyendo justamente en este libro, que es como vos dijiste, el lenguaje internacional es el comercio. Mata un poco de ignorancia, profesor. Hernán Cortés se cruzó con los mayas o los aztecas. Aztecas. Aztecas, ok. Los aztecas, sí. Los aztecas tenían mucho oro también, y para ellos era irrelevante, y Cortés y compañía se volvieron locos por el oro, pero ellos luego se fueron buscando oro, tengo entendido, porque así ya sabían que había oro gracias a Colón, ¿puede ser? No, en realidad, bueno, Colón llevó evidencia a España de que existían esos metales preciosos en América. Ahora, el punto exacto no sabían. A partir de ahí cabía suponer, hay oro y plata en el continente. Ahora, exactamente cuáles serían los yacimientos o las vetas, bueno, eso estaba a ser descubierto. Y ahí venían los sondeos con los indígenas, justamente, sí, dónde encontramos el metal amarillo o dónde encontramos el metal blanco, y así sucesivamente. Y no cambió un poco ahí, eso es lo que quiero saber, si es que Colón se volvió loco detrás del oro, porque cuando, según leí, cuando a Cortés le preguntaron por qué tanto le importaba el oro, él le dijo que a él y a su gente les volvía locos el metal amarillo. O sea, se volvían locos por él. Y ahí no cambió un poco cuando empezaron a comerciar, no cambió un poco la perspectiva de Colón y de sus hombres. No se volvieron más, no sé si decir avaros, pero no quisieron ya llevar todo, algo así. ¿No pasó algo así? No porque no tuvieron tiempo. Colón estuvo en realidad muy escaso tiempo y solo en las islas
Colón nunca desembarcó en el continente propiamente dicho, ¿no? Él navegó por las costas de Venezuela y navegó por las costas de Panamá, pero no llegó a desembarcar, no pisó el continente propiamente. Él se quedó en las islas, las Bahamas, Cuba, Haití, Santo Domingo, Jamaica, pero en el continente propiamente no llegó y no tuvo tampoco tiempo. ¿eh? Eso será, como voy a decir, locura de los que vendrán luego, a Sí. partir de Cortés, Pizarro y compañía. Ahora bien, también hay que comprender cuál era la premura del oro en la Europa de la época de la conquista. Tampoco hay que ser muy infantiles de pensar que solamente era por codicia, solo por la riqueza. Miren, todavía no se estaban formando en ese tiempo los estados nacionales, todavía. Y al no haber estados nacionales, no tenían ejércitos nacionales. No había ejércitos nacionales. Y entonces, ¿cómo se hacían las guerras? Por mercenarios. Habían ejércitos de profesionales que se vendían al mejor postor. Entonces, un rey tenía que tener la suficiente cantidad de oro y plata como para poder pagar un buen ejército de mercenarios, ya sea para agredir a un vecino o defenderse. De modo que prácticamente la supervivencia de un reino dependía de la cantidad de oro y plata que tenían. Por eso el apuro en la conquista por el oro y la plata no era tampoco como vulgarmente se piensa la simple ambición y la codicia. No, es que ellos venían con esas órdenes concretas porque sus respectivas coronas, sus respectivos países dependían de ese oro. ¿Entendés? Que de hecho todo lo que se encontraba no era para los conquistadores, todo era de su majestad el rey. Entonces tampoco había mucho apuro por el conquistador porque él sabía perfectamente que si encontraba un emporio de oro y plata, eso es del rey, no es Claro. de él. Entonces al final, ¿qué cosa tan grave lo que hizo Cristóbal Colón? Inició un hecho que de todos modos, Iba a pasar. más tarde o más temprano, se iba a dar. Si no hubiese sido Colón, hubiese sido otro poco después. Y como yo suelo pensar, por lo menos fue el menor de los males. Porque bien, la conquista pudo haberla iniciado Portugal. Y Portugal tenía una política muy distinta a España. Por ejemplo, te doy nomás un caso para la gente que maldice a Colón. Colón trajo la conquista española y España estaba gobernada por reyes católicos, que se quiera creer o no con ojos de hoy, pero que tenían en primer lugar la fe. Y justamente esa fe cristiana y ese vínculo con la iglesia llevó a la corona, por ejemplo, a dictar las famosas leyes de protección al indígena, que estaba prohibido tratar al indio como esclavo. Sí, se le trataba como esclavo, sí, cañejape, como decíamos nosotros, porque las leyes dictadas por la corona lo prohibían. En cambio, para la corona portuguesa, eso no era ninguna prohibición. Traficar con los indios como esclavos era la cosa más legal del mundo para los portugueses. Para los portugueses la cosa era matar y esclavizar, como bien hicieron los bandeirantes cuando invadieron nuestros territorios durante esa época. Así que te digo, si hubiesen sido, por ejemplo, los portugueses, otra sería la historia. O si hubiesen sido los ingleses, que ahí tenemos lo que hicieron en América del Norte, que no fue de ninguna manera una política de mestizaje como la que se dio acá, sino una política directa de Le exterminio. liquidaron a todos. Liquidaron a todos. Entonces yo creo que otra vez Colón representó el menor de los males. El menor de... Y si no hubiese sido él, hubiese sido otro. Entonces, ¿qué vamos a decir? A ver, si no hubiese sido Colón, ¿a qué otro lo hubiésemos tenido que obligar a que se disculpe? Y claro. Amigo, es tonto, es estúpido. Y ahí lo que me entra esta duda filosófica. Es que no es una duda, es un hecho. O sea, llega el momento que se encuentran tribus diferentes y es evidente que no van a poder coexistir en absoluta y total paz. Ahora sí, ahora se puede.
pero ponete como vos decís en esa época, iba a pasar. O sea, como vos decís, pues sí que es el menor de los males, ¿verdad? Ahora, después, pregunto, profe, ¿cuánto tiempo después fue la llegada de Cortés? Cortés llegó en 1519. Ya, y ahí entra mi duda. Él se encontró con otras tribus, como me dijiste, los aztecas, ¿verdad? Y los aztecas Sí, eran mucho más jodidos, tengo entendido. Hacían cosas, eran bastante... Nunca me voy a olvidar esa película que nos hiciste ver en el colegio. ¿Cómo se llamaba? Era la de los indígenas, esta que mostraba cómo vivían los aztecas. Es que no es, o sea, es evidente que es una película, ¿verdad? Pero te pone en la situación y eran bastante, hacían sacrificios, bastante agresivos eran, y eran guerreros. Cuando estoy seguro que claro. cuando Cortés llegó, Eh, no fue un hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fue un quilombo, estoy seguro que se habrán bueno, garroteado entre todos. fue una de cal y una de arena. Porque primero, esa famosa película de Mel Gibson, que a mí me extrañó de Mel Gibson porque él es muy meticuloso cuando se mete en la historia, pero él supuestamente en la película Apocalipto nos presenta la Ahí cultura está. maya, Sí. pero eso que vemos en Apocalipto no tenía nada que ver con los mayas. Eso se parece mucho más a la cultura de los chichimecas, Mm. porque en la América precolombina, entre los mismos indígenas, ellos sabían hacer la distinción entre pueblos civilizados y pueblos bárbaros. Mm. También los indígenas precolombinos tenían ese concepto, ¿no? Y los pueblos bárbaros eran aquellos que no solo no habían alcanzado cierto grado de conocimiento, de tecnicismo, de convivencia, sino por su alto grado de belicosidad, de agresividad, y ahí están los chichimecas, palabra náhuatl que significa literalmente los bebedores de sangre. Y yo en esa película veía más a los chichimecas que a los mayas. Sí. Y otra cosa, los mayas ya no estaban cuando llegaron los españoles. Ellos ya no estaban. Los grandes centros mayas ya habían sido abandonados mucho tiempo atrás. Y forma parte del misterio de la historia, ¿no? ¿Qué es Sí. lo que pasó realmente con los mayas? Ahora, se encontró Hernán Cortés con pueblos que los recibían a veces con agresividad y otras veces como con bienvenidas. ¿Por qué razón? Porque se habla del imperio azteca, que ocupó gran parte de México, pero eso no significa que todos los habitantes de ese imperio eran aztecas. Los Mm. aztecas eran los dominadores, los imperialistas, a decir palabra favorita de los izquierdistas, ¿verdad? Los aztecas eran los imperialistas, ¿no? Y todos los pueblos vivían sometidos a ellos. Por ejemplo, me gustaría acá reivindicar a la famosa Malinche, que es tratada como la traidora de su pueblo. Y otra vez nos falta conocer un poco la historia. Llega Hernán Cortés y desembarca en la costa del Yucatán a un pueblo llamado Tabasco. Ahí vive una nación indígena, los tabasqueños, sometidos a los aztecas. Sometidos a los aztecas. Los tabasqueños veían en los aztecas el pueblo opresor. Imagínate a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, dueños de toda Europa. Bueno, eso eran los aztecas. No eran tan salvajes ni bárbaros como los nazis, ¿verdad? Pero Sí. eran los dominadores, los que imponían su dominio y su poder en cada pueblo. Entonces, cuando llega Cortés, esta chica, Malitzin o Malinche, que se le dice despectivamente, ve en Cortés la oportunidad de liberar a su pueblo del yugo azteca. Porque como vulgarmente te suele presentar la historia, es que esta chica se enamoró de Cortés, Cortés se enamoró de ella y ella, por amor a Cortés, traicionó a su pueblo. Y les dijo cómo conquistar a los aztecas. Y hay que, la gran traidora, bueno, pongamos entre paréntesis, no fue ninguna traidora, fue una patriota, porque ella no traicionó a su pueblo, a los tabasqueños. Ella le dio a Cortés claves para derrotar a los aztecas, que eran los opresores de su pueblo. Mm. ¿Entendés? Y ahí es que le cuenta el famoso mito de Quetzalcoatl, que esperaban los aztecas y que todo coincidía con Hernán Cortés, que podía hacerse pasar por el dios y patatín patatán. De modo que muchos pueblos vieron en los conquistadores
libertadores que venían a salvarlos del Imperio Azteca. Pero los pobrecitos no sabían que del sartén caerían al fuego, porque los aztecas se quedaron como nenes párvulos teniendo en cuenta la dominación que les venía de parte de los europeos. Pero bueno. Ahí dijiste, no sé si podemos hablar un poquitito en nuestro capítulo de Cristóbal Colón, pero ahí esa leyenda de Quetzalcóatl y Hernán Cortés es muy larga para que cuentes ahora para cerrar el capítulo de hoy. No. Es una leyenda vinculada a la religión de los pueblos mesoamericanos. Los mayas le llamaban Kukulcán, los aztecas y otros pueblos le llamaban Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, pero ellos no se imaginaban que Dios era una viborita con plumas. Eso era un símbolo nada más. El mito que también encontramos entre los guaraníes. Es un mito generalizado entre los pueblos indígenas. Nuestros ancestros guaraníes le llamaban Paizumé, el famoso Paizumé. Alguna vez tendríamos que hablar de ellos. En la versión azteca, Quetzalcóatl, un hombre blanco, llegado del mar. Lo describen así, un hombre blanco, de barba, que un día llegó del mar y le enseñó a los aztecas la civilización. Les enseñó desde el cultivo del maíz hasta las reglas de la convivencia y les enseñó a vivir en paz y a practicar la justicia y la bondad, etcétera. Pero los aztecas no supieron cumplir con esas enseñanzas y empezaron a ser violentos y empezaron a ser agresivos, a ser personas injustas entre ellos, razón por la cual Quetzalcóatl se ofendió, se enojó con ellos y los abandonó. Pero antes de volver por donde vino el mar, había dejado una profecía y dijo, algún día volveré. Y cuando regrese, será para dejar establecido entre ustedes definitivamente mi reino. Y justo el símbolo de Quetzalcóatl era la parte de la serpiente plumada, la cruz. Era la cruz. Porque Quetzalcóatl, dentro de la religión de toda Mesoamérica, era el dios de los vientos. Los 4 vientos, por eso la cruz, por los 4 puntos cardinales. Y ahora viene Hernán Cortés en 1519 a bordo de grandes naves que en sus gigantescas velas tenían la cruz, el símbolo de Quetzalcóatl. Él era blanco, de barba, venía del mar, del mismo lugar de Quetzalcóatl. Entonces todo coincidía. Y es ese el mito del que se valió Hernán Cortés para hacerse cuña dentro del Yucatán primero hasta llegar hasta la capital misma, que es la ciudad de Tenochtitlán, donde convenció al mismo emperador Moctezuma. Imagínate las coincidencias que se tienen que dar. O sea, qué sí, suerte que tuvo Hernán Cortés, ¿verdad? Pero, qué astucia tuvo Hernán también, Cortés, diría yo. También. Pero, ¿sabes que yo analizo de dónde habrá surgido ese mito? ¿Ellos llegaron a conocer al hombre blanco o eso surgió de Colón y eso? No. O es mucho más antiguo. Mucho más antiguo, sabemos nosotros ya, no es ninguna teoría, es algo comprobado, que Eric el Rojo y los vikingos se tuvieron acá por la península del Labrador, la bahía de Hudson, entre Estados Unidos y Canadá en el siglo VIII. Pero regresaron porque los vikingos no eran ni conquistadores ni colonizadores, eran saqueadores, sí, directamente saqueadores, y al no encontrar grandes pueblos que volvieron y no le dieron importancia, pero estuvieron por acá. Pero hay indicios que merecen profundizar estudios sobre esto, de que en la Edad Antigua los fenicios habrían llegado aquí antes. Por ejemplo, cuando llega Colón, se encuentra con la mandioca. Y la mandioca no es de América. La mandioca es originaria de África. ¿Cómo cruzó la mandioca el océano? No vino con Colón porque ya se la encontró acá. Necesariamente tuvo que haber sido un pueblo mucho antes que Colón. El famoso hueso de gallina que se encontró en el Perú, que data de 500 años antes del descubrimiento, cuando aquí no había gallinas, es otra prueba. Acá en Paraguay, y nadie le presta atención, en Paraguay tenemos el famoso Italetra, allá en la cordillera del Uturuzú,
el famoso Italetra, que normalmente la gente le dice escritura vikinga. Nada que ver, no es escritura vikinga, en absoluto no es escritura vikinga. Pero hay algunas letras que pertenecen al protofenicio. De modo que no es descabellado pensar que los fenicios hayan estado aquí mucho antes que Colón. Profe, ¿podría hablar De un modo que poquitito? de ahí vienen las viejas leyendas, hombres blancos llegados del mar y que están presentes en todas las culturas indígenas. Sí, claro. Profe, ¿podría hablar de los fenicios un poquitito para que la gente tenga idea? Un poquitito Sí, los fenicios eran un pueblo de la antigüedad, eran de origen semita. No tenían un país propiamente, ¿no? Sino que vivían dispersos en ciudades-estado. Se encontraban en Palestina, se encontraban en las costas de África del Norte, se encontraban en las costas europeas también. Eran varias ciudades-estado que se encontraban en toda la cuenca del Mediterráneo. Básicamente eran navegantes y eran comerciantes. También se dedicaban a la piratería, ¿no? Pero llegaron a desarrollar barcos muy buenos, teniendo en cuenta que prácticamente su supervivencia dependía del comercio y el comercio de la navegación. Los barcos fenicios llegaron a ser los mejores de su tiempo. Parece que apenas serían superados por los triremes griegos. Pero esos barcos estaban en condiciones de cruzar el océano en esa época y eran los mejores navegantes de la antigüedad. Eran coetáneos de Jesucristo, para que la gente tenga idea de la antigua, de la misma época de Jesucristo. Y de esa época ya habrían ellos, es una tesitura basada en algunas evidencias o algunas pistas materiales. Habrían llegado a América mucho antes que Colón, mucho antes que los vikingos, y ellos habrían dado origen a las diversas leyendas de hombres que provenían del mar y que les enseñaron a los indios, entre otras cosas, la agricultura, las reglas de convivencia, etcétera. Aquí entre nuestros indígenas era muy fuerte la presencia del famoso Paizumé, que cuando vinieron los cristianos, los misioneros cristianos dijeron, ese es el famoso Santo Tomé o Santo Tomás Apóstol. Pero en realidad es Paizumé. La palabra guaraní, paí, en realidad no significa sacerdote, significa gran mago, gran mago. Por eso le llamaban paí a los sacerdotes, porque al hablar, por ejemplo, de San Francisco Solano, San Pascual Bailón, etcétera, santos que hacían milagros, el indio no entendía que era el milagro y lo atribuía a hechos mágicos. Entonces empezaron a llamarle paí. Los que hacen grandes cosas de magia, ahí se quedó país. Pero el Paizumé parece tener origen en estos pueblos que empezaron a recorrer este continente en épocas antiguas. Eso es lo que me gusta hablar de historia, que, o sea, me gusta, pero a la vez hace que sea interminable, porque vos vas por y te vas saliendo, cada cosita te va saliendo ramificaciones y te vas y de todo ahí para hablar de historia. Y, profe, entonces para terminar lo de Colón, ¿cómo podemos llamarla a Colón? ¿Héroe? Una pregunta un poco controversial. ¿Héroe, villano o fue víctima de las circunstancias y dentro de todo se manejó lo mejor posible? Yo le llamaría simplemente el protagonista de una época. El protagonista. Vos lo podés juzgar como quieras, ¿verdad? Todos somos libres. Alexis Cole, a mí vos no me gustas. Y yo no tengo por qué darte razón, no me gusta y punto. Y bueno, yo tengo derecho a que no me guste, ¿verdad? Y está bien. Yo puedo jugar como quiera al personaje. Ahora bien, juzgar al personaje de acuerdo a lo que hizo, eso ya va a demandar una investigación un poco más profunda, como decía al principio, ver cuáles fueron sus motivaciones, qué es lo que él hizo realmente y qué repercusiones tendría eso, y sobre todo suponer, ¿sabría Cristóbal Colón todo lo que estaba desencadenando con esto? Probablemente no. Y la pregunta, ¿le pediremos a Einstein que se disculpe con nosotros por haber descubierto que el átomo puede fisionarse y por su culpa se hizo la bomba atómica? Hombre, que se disculpe el que inventó
el cuchillo de hierro, porque dio origen a la guerra. Que se disculpe el que, amigos, si vamos a ir por eso. No vamos a terminar. No, todo está en cómo usás lo que otros te dieron. A vos te doy una herramienta o a vos te doy un descubrimiento. Ahora, ¿qué hagas con eso? Depende de vos. No le eches la culpa a Colón, porque hasta hoy, por ejemplo, nuestros indígenas están viviendo de la manera más miserable. Eso es culpa de Colón. ¿Qué costaría reconocer que son los primeros dueños de esta tierra? Son los dueños ancestrales. ¿Por qué no podemos darle una vida un poco mejor, un poco más digna? Eso no es culpa de Colón. Lo que hicieron otros salvajes al venir a exterminar a los indios, eso no es culpa de Colón. Las enfermedades que trajeron los europeos y que acabaron con casi toda la población indígena, eso no fue premeditado de Colón. E insisto también, si no hubiese sido Colón, hubiese sido otro, e incluso peor que Colón. Entonces yo creo, como historiador te digo, es cosa de necios. Discúlpenme, pero es cosa de necios pedir que se disculpe un personaje de la historia porque hizo tal o cual cosa. No podés saber qué es lo que va a venir en el porvenir por algo que vos hiciste o descubriste o inventaste. Yo no puedo maldecirle a Thomas Alva Edison por toda la gente que fritaron en la silla eléctrica. Claro. No puedo, hombre. Es ¿Entendés? Así es. No, Colón no fue un protagonista, ni héroe ni villano, el protagonista del hecho y punto. Yo creo, profe, qué tal si en vez de perder el tiempo con disculpas estúpidas, qué tal si se invierten esos esfuerzos en mejores políticas para los indígenas, en algo que podemos hacer ahora, ¿verdad? Claro, es lo que yo llamo la reparación histórica. ¿Para qué perder tiempo y esfuerzo en cosas que son más bien ideológicas? No, a lo hecho, pecho. Ya estás, amigo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Bueno, hagamos una reparación histórica. Si estos pueblos fueron atropellados, que sí lo fueron, que fueron saqueados y avasallados, que sí lo fueron, y hoy quedan poquitos y están viviendo en la miseria, bien, hagamos una reparación histórica y démosle a los indígenas que quedan un estilo de vida digno, decente, no según nosotros, según nuestra cultura ni nada, sino según el estilo de vida de ellos. Pero démosle las tierras que ellos necesitan, los recursos que necesitan, el ámbito y la oportunidad para desarrollar su vida y su propia cultura. Eso es lo que podemos hacer en vez de estar y decirme, listo, España se disculpa con los indios. Pues indios, disculpadnos, listo, ya está. Y eso le va a dar de comer a los paintaditeras y demás hierbas, eso le va a dar de comer a los macá, a los etcétera. No, amigo, pero qué estupidez. A lo hecho pecho y vamos a las reparaciones históricas y hagamos algo práctico en memoria de una injusticia que se cometió en el pasado. Reparemos con hechos concretos. Como siempre, un placer conversar contigo. Siento que me estoy yendo al colegio otra vez, así que excelente. Y la gente está muy contenta también con tu historia, con lo que contás, así que se vienen muchos capítulos más, ¿verdad, profesor? A las órdenes, con muchísimo gusto, o sea, le decís todo lo que sea, conversar con la gente, sobre todo conversar con los jóvenes, ya contás conmigo, las veces que quieras. Excelente, profesor, muchísimas gracias. Nos vemos, gente. Chau, chau. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.